Hola niños, ¿cómo están? Nuevamente estamos en clase de la asignatura de sociedad, un nuevo día lunes. Y el tema que vamos a analizar hoy simplemente va a ser un poco la religión de los griegos. Pero antes de eso vamos a revisar, ¿cierto?, la tarea de la semana anterior. Ya la semana pasada analizamos, ¿cierto?, la sociedad y la vida cotidiana de los antiguos griegos, en donde lo más importante simplemente, ¿cierto?, es que eran una sociedad jerarquizada, es decir, que estaba dividida en grupos sociales, en donde habían grupos más importantes que otros. Y en ese sentido analizamos la sociedad, perdón, de la polis de Atenas, en donde dijimos que esta estaba dividida en dos grandes grupos, en ciudadanos y no ciudadanos, pero a la vez habían otros roles, ¿cierto? Entre ellos estaban los hombres, las mujeres, los metecos, que eran estos extranjeros, y por último estaban los esclavos, ¿cierto? Sin lugar a dudas, el hombre era el que tenía los principales privilegios de la sociedad y era el que tenía la participación política, era los que elegían a sus gobernantes, mientras que la mujer analizamos que en Atenas, ¿cierto? Estaba totalmente en un segundo plano donde no tenía mayores libertades, ni siquiera podía salir de forma libre u opinar en público, ¿cierto? En esta vida, en la vida cotidiana de los griego, lo cual, ¿cierto?, lo analizamos que era algo bastante discriminatorio, por decirlo de alguna forma. Junto con eso ya después analizamos un poco la vida cotidiana, las distintas actividades que ellos realizaban eh, en la antigua Grecia, ¿cierto?, como el comercio, la artesanía, las actividades dedicadas, ¿cierto?, a la educación, etcétera. Y por último analizamos un poco las viviendas de los antiguos griegos, donde hicimos la separación entre las familias más ricas y las familias más pobres, en donde habían características también, como por ejemplo, de que dentro de los hogares, ¿cierto?, de los antiguos griegos, había lugares dedicados especialmente a mujeres y lugares dedicados especialmente a hombres, y la diferencia entre las familias más ricas y las más pobres estaba en que las familias más ricas sí poseían esclavos y el material de sus casas era de un material mucho más sólido, especialmente ladrillos, a diferencia de las familias más pobres que no tenían esclavos y su casa, ¿cierto?, era de adobe. Sí, eso principalmente lo que vimos en el video anterior, y les había dado la actividad de las páginas 85 y 87, que eran unas pequeñas preguntas que teníamos ahí. Bueno, en la página 85 la pregunta uno dice: escribe una característica de la sociedad griega que haya llamado tu atención y explica el por qué. Bueno, era personal, ¿cierto? Y toda la actividad griega la tienen en esta misma página. Y tenemos la artesanía, el comercio, la actividad textil, la agricultura, el sacerdocio o el trabajo intelectual. Y ustedes tienen que escribir cuál es la que más le llama la atención y el por qué. A mí en lo personal me llama mucho la atención lo que respecta al trabajo intelectual, porque acá se realizaba al aire libre, especialmente en el ágora. A diferencia de hoy en día, ¿cierto? Que tenemos establecimientos especiales, ¿cierto? Para poder realizar esta actividad. Y también me llama mucho la atención un poco el sacerdocio, por el sentido de que aquí sí se involucra a la mujer en esta actividad, a diferencia de las otras que prácticamente no participaba, aparte de la textil también. Dos, dice: elige una labor de los antiguos griegos que se continúa realizando en la actualidad y compárala escribiendo una semejanza y una diferencia. Ya vamos, partamos con la agricultura. Sí, hasta el día de hoy también se realiza. La semejanza, ¿cuál es? Que ambos, ¿cierto?, obtienen recursos naturales o productos a través de esta actividad. Diferencias que hoy en día utilizamos la tecnología, ¿cierto?, para mejorar un poco la extracción o la actividad en sí. ¿Qué pasa con la actividad textil? Hasta el día de hoy también se mantiene. La diferencia es que nuevamente tenemos mayores implementos, mayor tecnología que mejora, ¿cierto?, el funcionamiento de esta actividad. El comercio yo considero que no ha cambiado tanto. Hasta el día de hoy todavía existe comercio, ¿cierto? Se venden distintos productos e incluso existe un lugar especializado para el comercio. Ya en la antigua Grecia era el ágora, hoy en día lo conocemos como las ferias libres. Con la artesanía, generalmente hasta el día de hoy se mantiene, pero la artesanía de hoy simplemente involucra otros materiales ya para poder realizar, como por ejemplo el mármol que se llama, el yeso, etcétera. En ese tiempo generalmente la artesanía era simplemente de greda. Con el trabajo intelectual se mantiene hasta el día de hoy. La diferencia es que hoy en día sí tenemos establecimientos educacionales, como son los colegios, y en este tiempo simplemente se hacían al aire libre. Y el sacerdocio hasta el día de hoy se mantiene también. No ha cambiado mucho, o sea, lo que cambia son las religiones, obviamente, que es la distinta, pero también tiene sus propios templos donde se puede realizar esta labor.
Vamos a la página 87 y bueno, aquí analizamos un poco el tema de la vivienda y bueno, y la vestimenta también que vimos en la clase anterior sobre los antiguos griegos. Uno dice, ¿qué diferencias puedes encontrar entre tu vivienda y la de los antiguos griegos? Menciona dos. Principalmente es que hoy en día en la vivienda no existe lugar diferenciado, ¿cierto? Para hombres y para mujeres. Y la segunda diferencia, sin lugar a dudas, va con el material de construcción que se realizan las casas hoy en día. Y hoy en día simplemente el material es mucho más sólido de lo que se fabricaba en este tiempo. Dos, dice, ¿crees que la ropa que utilizaban los antiguos griegos era suficiente para afrontar el paisaje mediterráneo? ¿Y por qué? Y como lo vimos en la actividad uno dijimos, ¿cierto? Que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse al medio ambiente. Y en este caso, los griegos sí se adaptaron de acuerdo a su ropa y lo analizamos, ¿cierto? Que en el verano sus túnicas, ¿cierto? Eran mucho más ligeras y en el invierno eran mucho más abrigadas. Recuerda que el clima mediterráneo es aquel que tiene las estaciones del año muy, pero muy bien marcadas. Eso entonces con respecto a lo que vimos en el video anterior y la actividad para que si tengan que corregir algo lo hagan por favor, ¿ya? Ya, vámonos a la página 88 del libro y vamos a analizar ahora sí, la religión de los antiguos griegos. Y lo más importante, y este término por favor grábenselo, no se les olvide nunca más, es que los griegos eran politeístas, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sean politeístas? Simplemente de que ellos creen en muchos dioses, ¿ya? Cuando una persona cree en varios dioses, en muchos dioses, significa que es politeísta. Cuando una persona cree en un solo Dios, significa que es monoteísta, ¿ok? Por ejemplo, hoy en día la religión cristiana es una religión monoteísta porque creen solamente en Dios o en Jesús, ¿cierto? Eso es monoteísmo. Pero cuando uno cree en muchos dioses, significa que es politeísta. Hoy en día la mayoría de la sociedad chilena es monoteísta. La religión cristiana, un solo Dios. Pero en este tiempo, en la antigüedad, la mayoría de las religiones eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses. Ahora, los dioses griegos, ¿ya? Estaban asociados a cualquier tipo de actividad humana o a fenómeno natural. Por ejemplo, la agricultura era muy importante para los griegos, por ende ellos tenían un dios de la agricultura. Analizamos, ¿cierto?, que la navegación era muy importante para los griegos, donde se navega a través del mar, por ende ellos tenían un dios para el mar. La caza, la actividad de ir a cazar animales para los griegos también era muy importante, por ende tenían un dios de la caza. Tenían un dios para la música, tenían un dios para las artes, tenían un dios de la belleza. O sea, ellos tenían una cantidad de dioses eh, de todo que va relacionado con todas las características de la vida cotidiana o de las emociones humanas. ¿Se entiende? Por ejemplo, si querían generar una buena agricultura, ¿a quiénes le oraban? Al dios de la agricultura, ¿ya? Por eso la importancia, y esa es la razón por la cual ellos tenían tantos dioses en su vida. Ahora, los dioses griegos eran, ¿cierto? Tenían características humanas, o sea, no tenían nada extraño, no tenían nada anormal, por decirlo de alguna forma, simplemente era como ver a seres humanos. Los dioses griegos tenían características humanas y los dioses griegos tenían en sus manos el control de toda la humanidad. O sea, los dioses griegos podían hacer lo que quisieran con los antiguos griegos, con los ciudadanos de los antiguos griegos. Por eso era muy importante mantener contento a los dioses griegos. ¿Cómo se mantenía contento a los dioses griegos? Generalmente haciéndoles ceremonias religiosas, ya sea en los templos, ¿cierto? En la Acrópolis, especialmente que eran los lugares vinculados para generar culto a la religión de los antiguos griegos. Los griegos creían que sus dioses vivían en el monte más alto que ellos conocían de su territorio, y este monte se llamaba el Monte Olimpo. Nunca un humano había podido llegar al Monte Olimpo, y ahí vivían todos los dioses griegos, en el famoso Monte Olimpo. Y por último, los dioses griegos tenían una característica que eran inmortales, es decir, ellos nunca iban a morir. Y aquí tenemos la gran diferencia con los seres humanos. Los seres humanos en algún momento mueren. Los dioses griegos son inmortales, nunca van a morir. A pesar de que tengan características humanas, forma humana, ellos nunca van a morir porque son inmortales. Así como los dioses griegos, yo les contaba que tenían el control de toda la humanidad, o sea, ellos podían hacer lo que quisieran con la humanidad o con los griegos. Muchas veces los dioses griegos se creía que
viajaban al mundo de los humanos y como tenían forma humana no los podían distinguir y muchas veces tenían hijos con humanos. Los dioses griegos tenían hijos con humanos y el bebé que nacía entre esa relación era conocido como un semidios, es decir, personas que tenían características divinas, sea de dioses, pero también que tenían características humanas. ¿Se acuerdan de la historia que les conté al comienzo de la unidad sobre la guerra de Troya de este caballo de madera? Y había un personaje que se llamaba Aquiles. Él era un semidios. Y recuerda que yo les contaba que Aquiles tenía características muy impresionantes, como era especialmente que era un gran guerrero, tenía una gran fuerza, gran velocidad, etc. Y es porque él tenía un semidios. Y hay muchos semidioses que también son muy, pero muy famosos. Por ejemplo, Hércules, que es un semidios, y él se caracteriza por la fuerza, ¿ok? Entonces, para ir resumiendo un poco, la religión de los griegos era politeísta, es decir, crearon muchos dioses. Los dioses griegos tenían forma humana, ellos eran inmortales, tenían en sus manos el control de toda la humanidad, es decir, ellos podían hacer lo que quisieran con la humanidad. Había un dios griego para cada ámbito de la vida cotidiana de los griegos o de las emociones humanas, ¿cierto? Tenían hijos con humanos que son conocidos como semidioses y por último vivían en el monte Olimpo, que era el monte más alto que conocían los antiguos griegos y que nunca, perdón, un humano pudo ir hacia ese monte, ¿ok? Ahora, hay un dios griego que era el más importante de todos, que es considerado el dios que creó simplemente a los humanos y ese es el dios Zeus, ¿ok? Y en su página 88 tenemos solamente a algunos dioses, a los más importantes, no están todos, ¿ok? Pero aquí hay algunos muy importantes. Y si pueden ver, encuentran a Zeus, el que está volando, ¿cierto? En una clase de carrera con un ave medio extraño. Y Zeus es el dios creador, pero también es el dios del cielo, la lluvia y el rayo. Por eso él en su mano pueden ver lleva un rayo. ¿Se entiende? Abajo de Zeus tenemos a Hefesto, que es el dios de la herrería. ¿Qué es la herrería? Perdón, la herrería es este trabajo con metal, o sea, es la fabricación de espadas, la fabricación de armaduras, de cascos, de escudos, ¿ya? Para que vean con lo que yo les estaba contando, que los griegos tenían dioses para cada actividad humana y tenían un dios para la herrería. La herrería era muy importante para los griegos porque pues, vendían ciertos sus productos metales o también les servían para la guerra. Arriba, ¿cierto? O mejor, perdón, al lado izquierdo del dios Zeus tenemos a Hermes. Y Hermes es el dios mensajero y del comercio. O sea, era Hermes el que enviaba los mensajes a los antiguos griegos, o el dios que enviaba los mensajes a los antiguos griegos, pero también era el dios del comercio. Recuerda que para los griegos el comercio era muy importante y se realizaba en el agua. ¿Ya? ¿Van entendiendo la relación? Como cada actividad de los griegos tenía su propio dios. Tenemos a Hera. Ya acá pueden ver a Hera, que ella es la diosa del matrimonio y del nacimiento, ¿ya? Porque era, valga la redundancia, la esposa de Zeus. O sea, Zeus estaba casado con Hera. Y eso es por eso que esta diosa es considerada la diosa del matrimonio y la diosa del nacimiento, la diosa de la fertilidad, la diosa, ¿cierto?, que genera a los hijos. Por ende, cuando una pareja de griegos se casaba, ¿a quién tenía que orarle? A Hera, ¿ok? Cuando una mujer estaba embarazada y iba a tener un bebé, ¿a quién tenía que orarle? A la diosa Hera. Abajo de Hera tenemos a Artemisa, y es la diosa de la caza y de los animales. O sea, cuando los griegos salían a cazar animales para poder comer, ¿a quién le oraban? A Artemisa. Al lado de Artemisa tenemos a Afrodita. Y Afrodita es la diosa del amor y de la belleza. Eh, Como les comentaba, no solo de la actividad humana, sino que también de las emociones humanas, los griegos también tenían dios. Y Afrodita era la diosa de la belleza y la diosa del amor. Se cree que ella era la diosa más hermosa de todas. Tenemos abajo a Apolo, y Apolo es considerado el dios de la música y de la poesía, y también es el dios del sol, ¿ok? No lo menciona acá en el libro, pero acá tenemos dos actividades humanas especialmente relacionadas con las artes, en donde Apolo era el dios, que es la poesía y la música. Por ende, si un artista iba, ¿cierto?, quería realizar alguna actividad así, su principal dios era Apolo. Abajo de Apolo tenemos uno de los dioses también más conocidos que es Poseidón. Y Poseidón es el dios del mar, los maremotos y los terremotos. Es decir, los marineros cuando salían a navegar simplemente tenían que orarle a
Poseidón para que no tuviera ningún problema en su viaje. Ahora, si existía, por ejemplo, un terremoto, si había un maremoto, o si este barco se hundía, simplemente ellos asociaban de que el dios Poseidón estaba enojado y los estaba castigando de esa forma, ¿ya? Lo mismo ocurrió, por ejemplo, si había una gran tormenta y había muchos rayos, se creía que el dios Zeus estaba enojado, por ende estaba enviando esos rayos. ¿Cómo se le pasa el enojo a estos dioses? Hay que realizar oraciones en torno a esos dioses. Al lado de Poseidón tenemos una de las diosas más importantes o más conocidas que es Atenea, que si hacen la relación se parece mucho a la Polis Atenas. Y la Polis Atenas, su principal divinidad o su principal diosa era la diosa Atenea. Y Atenea era la diosa de la sabiduría o también conocida como la diosa de la justicia. ¿Ya? Por ende, cuando había un problema, ¿cierto? Y tenía que tomarse una decisión sabia, había que orarle a Atenea para que pudiera aconsejar. Y acá tenemos a Ares, lo pueden ver. Ares era conocido el dios de la guerra. ¿Ya? Entonces, cuando los griegos iban a una guerra, se encomendaban o le oraban al dios Ares. ¿Se acuerdan cuál era la polis que se caracterizaba por ser muy buenos guerreros? Esparta, ¿cierto? Por ende, Esparta, uno de los principales dioses para Esparta, era el dios Ares. Acá tenemos a Demeter, que es la diosa de la agricultura. Recuerden que la agricultura también era muy importante para los griegos, por ende tenían su propia diosa, que era Demeter. Y por último tenemos acá a Hestia, que es la diosa del hogar, ¿ok? Dentro de todas las casas también, si querían que la casa funcionara bien, había que orarle a Hestia, ¿ok? Aquí tenemos algunos, hay muchos más, ¿ok? Pero acá tenemos que generalmente los más importantes. ¿Qué es lo que me interesa? Que tengan claro que cada actividad humana tenía su propio Dios, cada emoción humana tenía su propio Dios. Y depende de la actividad que una persona griega iba a realizar, es que tenía que encomendarse a su Dios. Ahora, ¿cuál es el Dios griego más importante de todos? Zeus. No se los olvide más, por favor, que Zeus es el Dios más importante de todos. Zeus tenía hermanos, y Poseidón, por ejemplo, que era el dios del mar, era hermano de Zeus, ¿ok? Pero, por ejemplo, lo que era Atenea, Apolo eran hijos de Zeus y Hera, ya hay todo un enredo ahí, pero no nos vamos a complicar la vida con eso. Lo que más me interesa es que el dios más importante de los antiguos griegos era Zeus. Ahora, si hacemos recordamos un par de clases atrás, dijimos que los griegos se organizaron en ciudades, estados, es decir, que cada ciudad tenía sus propios gobernantes, sus propias leyes, o que cada polis tenía sus propios gobernantes y sus propias leyes. Pero una cosa en común que tenían los antiguos griegos, especialmente todas estas ciudades diferentes, todas estas polis diferentes, es que todas las polis creían en los mismos dioses. Todas las polis hablaban el mismo idioma y creían en los mismos dioses, ¿ok? Así que eso con la religión, muchachos, por favor, que ojalá, niños, espero que quede muy claro. Ahora, dentro de lo antiguo griego también existían muchos mitos que son relatos de situaciones que los griegos creían que habían pasado. Y muchas de estas historias, de estos mitos, están relacionadas con estos dioses. Cuando comenzamos la unidad, les comenté el famoso mito del caballo de Troya, de esta guerra de Troya. Y ahí había involucrado un dios, no directamente, pero sí había un semidios que era Aquiles, ¿se entiende? Pero hay muchos mitos más, muchos mitos griegos que son muy, pero muy interesantes, como por ejemplo el del Minotauro, que era una persona, ¿cierto? Eh, una persona, perdón, con cuerpo humano y cabeza de toro, el centauro, que era con cuerpo de caballo, pero y cabeza perdón, de cintura hacia arriba humano y de cintura hacia abajo era cuerpo de caballo. Tenemos el mito de Perseo, seres mitológicos como es el Pegaso, que era un caballo con alas, etcétera, etcétera, que más adelante, ya en un par de videos más, voy a enviar una actividad relacionada con mitos griegos, ¿ok? Así que no vamos a entrar mucho de lleno en eso, pero sí es muy importante que los mitos griegos estaban muy vinculados un poco a lo que son los dioses griegos. Ahora, ¿qué pasa con la vida cotidiana y la religión en los antiguos griegos? Y como yo les comentaba, toda la vida cotidiana de los antiguos griegos giraba en torno a sus dioses. Todo lo que ellos hacían durante todo el día era para honrar a sus dioses. Por ende, los dioses eran muy importantes para los antiguos griegos. Ahora, cómo se le brindaba culto a los dioses, especialmente con distintos ritos y distintas ceremonias. Ahora, ¿dónde se juntaban a realizar culto? En los templos y en la Acrópolis. Recuerden que en la Acrópolis estaban los templos principales de los dioses, pero también dentro de la ciudad había más templos para dioses. Y ellos tenían distintas ceremonias religiosas y generalmente acá se creaban utensilios dedicados para la religión, como estas vasijas que podemos ver
ahí, ¿ok? Donde se dejaban ofrenda también a los dioses. Se realizaban los Juegos Olímpicos, y esto es muy importante, los Juegos Olímpicos eran actividades deportivas que se mantienen hasta el día de hoy, ¿ok? Son actividades deportivas en donde se realizaban cada 4 años, que era en honor a los dioses. Y habían distintas obras de teatro, ya, recuerden que cuando analizamos las poligriegas dijimos que tenían un teatro que está a la orilla de los cerros, y las obras de teatro generalmente contaban historias un poco de los dioses, la historia de los dioses, ¿para qué? Para así poder educar a la población. Por ende, en la vida cotidiana los griegos adoraban a los dioses a través de esta forma, ya sea con ceremonias religiosas en la Acrópolis o en los templos, con actividades deportivas como eran los Juegos Olímpicos o con obras de teatro, ¿cierto? Todo esto en honor a sus dioses. Lo que más me interesa que quede claro es que toda la vida de los griegos giraba en torno a sus dioses y había un dios para cada actividad humana y cada emoción humana. ¿Ok? El dios más importante entonces, Zeus, y los dioses tenían características humanas o forma humana. Así que eso, niños, espero que haya quedado muy claro. Eso es lo que quería ver el día de hoy. ¿Ya? En la próxima clase, la próxima semana, no les voy a enviar video ya que vamos a hacer una guía evaluada, una prueba de todo lo que hemos analizado o visto de los griegos. ¿Ok? La actividad de esta semana va a ser la página 89, la página 96 y la página 97. De todas formas, se las voy a escribir ahí en el correo. Eso, cualquier duda, por favor, que tengan, me la realizan y la vamos a resolver, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense mucho y les envío un saludo grande a todos. Chao, chao, chao.